Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 12. Hoy queremos subrayar y queremos estudiar. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días. Queridos amigos, este pasaje bíblico de San Juan, capítulo 12, está terminando aquí esta narración, la que nosotros le llamamos normalmente como bodas de Caná, o el milagro, o el primer signo. Recuerdan que la palabra semeion es la que utiliza San Juan. Él no quiere utilizar mucho la palabra milagro. ¿Por qué? Y porque justamente puede llevarnos a una confusión. Entonces, más bien un signo, el signo de la presencia del reino de Dios, Ñande Yara o Imajaina Ñande Abitebe, apégalo ya por la milagro. Pero es un signo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el milagro en realidad lo realizamos nosotros en la medida en que escuchamos el Shema Israel, escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Hagan lo que Él les diga. Había 6 tinajas, llenen, ten la pendería. Ahí está, a Peña de Yara lo único que nos dice es: ahora saquen eso que ustedes mismos pusieron aquí. El agua significa siempre el esfuerzo humano, la lucha, el empeño. Y al mismo tiempo dice que sacaron el agua convertida en vino. Llévenlo al mayordomo, etcétera, etcétera. Y continúa nuestra historia. Upea dice de la Yepoina la milagro. Y también con otros en los sinópticos también, solamente que utilizan otras expresiones. Tu fe te ha salvado. La gran mayoría de la finalización, el colofón, lleva o página, cualquiera de las narraciones de milagros, así nosotros le llamamos, o de los signos, según San Juan, terminan con esta frase diciéndonos que tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. De reguerovia reje, lleva, regueroviareje. Es decir, el Señor puede realizar milagros en la vida del hombre, pero también en la medida en que nosotros abrimos el corazón y la vida. O si no, no hay como es. Pero la milagro. Señor, ayúdame a sacar la lotería. Señor, ayúdame a pillar y poshima. Señor, pea la de la ñembo. En donde ya día y noche cada día. La lotería anda se ayuda y Ñande Yara nos recibe lotería siempre pecha. No se ahí no ganamos ahí hoy a peña de Yara un día o aparece yo ya oye eso bueno mi hijo llegó este tema no repetimos pero digo se repetimos miana aunque sea que te número na ellos guay no que sea un número que se mate con los de hecho
A hoy votante más la milagro y nada, ni yo voy el número. Entonces, queridos amigos, ayúdate, que Dios te ayudará. Yande ya le cohibe, tiene frase muy importante. Así es que tenemos que entender este evangelio de San Juan en el contexto bíblico. Este versículo marca el paso del signo, es decir, Peñan de Yara o Yapoajina, el convertir el agua en vino, a la misión de Jesús. Es decir, es la misión hina. Bueno, con este signo quiere decir que Dios, que se ha encarnado, cambiará la tristeza, la falta del vino, la falta de la alegría, o cambiata en qué cosa. Y justamente a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra lucha, este es el vino nuevo. Esa es la misión de Jesús. ¿Entienden? Cambiar el agua en vino. Es decir, nos ayuda a nosotros para que hagamos este proceso y este cambio de nuestra sociedad. Y después de manifestar también, la segunda palabrita era doxa, quiere decir la gloria en Caná. Jesús realiza un movimiento significativo, es decir, Él ahora desciende. En griego aquí aparece el verbo catábasis, bajar, inclinarse hacia Cafarnaún. Queridos amigos, descender según la teología de San Juan, el descender, el catábasis, ¿verdad?, expresa la humildad del verbo encarnado que pasa del momento de la revelación luminosa a la vida cotidiana. Upeamente digo lo ipuruco verbo coaina en griego. Catábasis tiene un significado teológico demasiado importante en la Biblia. Catábasis quiere decir abajarse, humillarse. Quiere decir que Peñan de Yara o de esta es la gloria que vamos a tener. De esta manera Jesús manifestó su doxa, manifestó su gloria y la fe de sus discípulos. Entonces comenzó a crecer, evidentemente, ¿verdad?, después de manifestar su gloria. Pero con An, este es el signo. Upea, pepe, shabaque con An. Yamoñe punura muy teina lleva la shewata, pende abuitebe. Yamoñe punura muy teina. Pero con An, pepe, imagina hacia dónde estamos apuntando. Va el asheipotajina, ana, abea cabeme, ese medio. Este es el signo visible. Peña de ña convertita vino, ve. Pero ya sabemos cuál es el significado. A través del esfuerzo, nosotros vamos a convertir nuestra sociedad, nuestra familia, en ese vino nuevo, en el reino de Dios. Aupeariré Peñan de Yara, entonces, catábasis, inclinarse, humillarse. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque para llegar a la gloria nosotros tenemos que reconocer nuestro humillarnos, nuestro humus. Ma bañande. Jaupeña de preguntar la ñamba, pues na lleva. Rey cuana aran, donde gore aceptará, ma bande. Por eso siempre la Biblia, en el fondo, responde a una sola pregunta. 73 libros de Biblia, una sola pregunta. Responde la Biblia. ¿Quién es el hombre? Ma bañande. Anabena. Jesús mismo, catábasis, se humilla, entra, va hacia Cafarnaún porque upea y se entonces, cuando va apoyando en 10 o atañan en 10. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país
evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como una curita cuando te ha raspado el corazón. Como ese tecito que te cura todo y calma el dolor. Un abrazo cuando no puedes más. Esa voz que tú querías escuchar. La palabra que te va a levantar y acariciar. Tú eres mi medicina. Reparas lo que se me dañó y coses mis heridas. Me llevas desde el gris al color para librarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Tienes el poder de transformar lo malo en lo mejor. De todo lo bello que hay en este mundo, eres el autor. Y no son mis fuerzas, son las tuyas. Y
todo el cielo canta aleluya. Tú mueves montañas y mueves los mares, nada es imposible porque tú lo haces. Todo el mundo sabe quién eres tú. Lo has cambiado todo desde la cruz. No hay nada en el mundo que vaya a separarme del amor más bueno, el que va a sanarme. Tú eres mi medicina, reparas lo que se me dañó y coses mis heridas. Me llevas desde el gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Tú eres mi medicina, reparas lo que se me dañó y coses mis heridas. Me llevas desde el gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, versículo 12. Este día en Ñandela ya lea, ya reflexiona. Después de esto bajó a Cafarnaún, Catabás, y dice, bajó con su madre, con sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí algunos días. El descenso, nosotros dijimos recién, significa desde el aspecto teológico, después de la palabra semeion, el signo revelador, que viene la fase de la maduración de la fe. Es decir, quiere decir, queridos amigos, que Dios no se queda, o Jesús no se queda simplemente en mostrar signos, en la doxa, ¿verdad? Manifestó su gloria, sino que anga, oñarre manga lleva, jamás oyabo. Y ahora Él va hacia el trabajo concreto, se va hacia el silencio. Él crece también en su fe y Él también va demostrando la fuerza y la gracia de Dios que actúa en Él. Recordemos que Jesús es hombre y es Dios. Y por lo tanto la doxa, pero la doxa que está al servicio del hombre. Quiere decir que nuestro objetivo principal será la gloria. Pero para llegar a la gloria, queridos amigos, ya Satajina, por este verbo que se utiliza muy bien aquí, el hecho de descender. Catábasis, ¿verdad? Catábasis. Así es que Caná revela la gloria del Señor y Cafarnaún ahora forma a sus discípulos en el sentido de que poco a poco, desde un aspecto bien humano, yabatata yahavena, yabatata yahata esejina, porque esta es la pedagogía de Dios. Es una pedagogía lenta, pero es una pedagogía que nos lleva hacia el cielo. Nuestro contexto histórico, recordemos que Cafarnaún, aldea del consuelo, quiere decir esto. Esta es la base estratégica de Jesús. Hay predicación en Galilea. Y desde aquí anuncia la llegada del reino, es decir, de Malkut. Malkut quiere decir reino, el reino de Dios. Malkut Elohim, el reino de Dios. Pero Él lo hace con mucha ternura, Él lo hace con mucha autoridad también. Históricamente, Cafarnaún era una ciudad comercial en la ruta entre Galilea y Siria, un punto de encuentro de muchas culturas, lenguas y sensibilidades espirituales, porque entero de Teaos a Perú. Ojulatapea lleva cerca del lago, ahí estaba esta población, la población de Cafarnaún. Según la traducción nos dicen que quiere decir Kefar quiere decir ciudad, pueblo, ¿verdad? Y Naún, algunos dicen que era el nombre de uno de los profetas, tal vez era el profeta Nahum,
Otros dicen que esa palabra, porque Naún en hebreo también quiere decir consuelo, la ciudad del consuelo, en fin. Todas estas cosas son muy interesantes. Y aquí la presencia de María, de sus hermanos, de sus discípulos, ya nos está indicando, queridos amigos, que este milagro, o este signo, mejor dicho, como utiliza San Juan, nos lleva ahora a la formación de la comunidad. Ya el Sharirea lleva el signo visible, el sacramentum. Va veña de Yaralo ya poco entonces con años de Yaguataya Jaoina, Ape Yaguatajaisha Yajaishaina. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que nuestro compromiso es un compromiso de caminar en comunidad. Ahora bajamos, es decir, vamos al penochón para el trabajo concreto, pero se llama comunidad. Comunidad la añade Mombareteta es la primera comunidad de creyentes. Por lo tanto, está siempre sostenida por el neuma, es decir, siempre sostenida por la fuerza del Espíritu. Ellos no comienzan, queridos amigos, desde Jerusalén. Recuerden que los libros históricos, en realidad, desde el primer momento nos habla, y Dios mismo habla, dice, yo manifestaré mi gloria, cuando habla de Jerusalén. Ustedes ya chacatas en amábase, cuál es la gloria de Dios, ¿verdad? En la periferia. Sin embargo, aquí tenemos en la periferia, no en Jerusalén. Comenzamos desde la periferia, Cafarnaún. Y además, si lo vamos a entender así, la ciudad o el pueblo del consuelo. Peña Moñe Buenuta lleva para consolar, consuelen a mi pueblo. Capítulo 40 de Isaías. Y esta es la profecía que se está cumpliendo entonces con Jesús. Él viene para consolar. Y siempre comienza desde los márgenes, es decir, desde la periferia, desde la pobreza. Desde aquí va a comenzar Él a evangelizar. Para que vaya entrando en el pueblo, para que vaya entrando en la gente. Un contexto cultural antropológico nos explica, queridos amigos, que el descender de Jesús con su comunidad señala el paso de la emoción, es decir, Peñandella y Coacuilla Echaba, que lento lleva el signo de Jesús, el milagro de cometer. Añade emoción, añade pirimbaja y ahí se la gente lleva. Pero de la emoción ahora bajamos a la interiorización. Tenemos que internalizar. Ñañamindu, ya calcula mi eva peñan de yaralo ya poacue. Entonces, después de la fiesta y de ese signo de que Jesús convierte el agua en vino, viene el tiempo en que tenemos que profundizar las cosas. Necesitamos reposar el corazón para que la fe tome raíz. Tenemos que darle raíz profunda, o si no, hoy coñan de la cristianos superficiales. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela, vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Si la abeja supiera la flor que contiene la miel, no perdería tanto tiempo en flores de papel. Si hoy descubrieras el don que proviene de Dios, en él calmarías tu lamento. De él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Na, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Muchas gracias. Pero si ese aplauso queremos que suba, tiene que ser más fuerte. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Tuve ganas de correr
escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. De amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú, tienes la clave. Dejas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, de esta primera narración que tenemos, las bodas de Caná, termina con el versículo 12. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días. Catábasis entonces quiere decir descender, y eso quiere decir humillarse. Después de la doxa, es decir, de la gloria. Na bebé esa imagina, pelañan de objetivo, pelañan majetajina. Pero pelañan lleva a la gloria, queridos amigos, ya exactamente por la catábasis, es decir, por la humildad. Yahwehita, bajó a Cafarnaúm significa eso. Este es un verbo teológico muy importante, ¿verdad? Por eso que hay que entender, queridos amigos, dentro de nuestra exégesis. Y aquí uno que ha visto ese signo tan grande del convertir el agua en vino, ahora quiere decir, queridos amigos, que no vamos a vivir entre aplausos para conseguir el reino de Dios. El reino de Dios lo vamos a conseguir en la medida en que nosotros nos ponemos al nivel, ¿verdad?, de la comunidad, de toda la comunidad. A mí, entonces, oína en la humillación, en la catábasis también, y ande Yahweh, la catábasis, es decir, Yahweh, Yahweh te becuera, ya llegue a ese cuera, upe el año, antajina ñon diepa. Upe el año, antañon diepa. Las palabras claves que tenemos aquí, en primer lugar, es justamente la palabra bajar, descender. La palabra es, en hebreo, se dice yarad. No solo indica movimiento físico, sino humildad y acercamiento. Yarad, humildad y acercamiento. Eike y pirebe, ya ese vea. Reñe moñanape y pirebe, lleva. Entonces, yarad quiere decir, queridos amigos, no simplemente, como le estaba diciendo, el aspecto de una humildad mirada desde arriba, sino que es una verdadera humildad, pero entrando en el corazón del hombre, en el corazón de las personas. El verbo encarnado es catábasis, verbo encarnado, la palabra que se encarna, porque quiere decir que entra, se hace cercano a nosotros, in carnis, encarnación. Y esto, queridos amigos, lo hace justamente en este gran misterio de la encarnación, ¿verdad? Peñan de se, marane, lleva, entra en el seno materno y desde ahí entonces asume nuestra condición humana. Es la gran colaboración, ¿verdad? Como nosotros entendemos el Dios que entra en la historia del hombre, pero entra a través de una catábasis, un descender y ponerse al nivel nuestro. Entonces, la gracia simplemente, ya por la vito a ver belleza. No. No tiene nada, ya por la vito a ver popá, ya, ¿no? Sino que directamente es trabajar juntos, entrar en comunidad. Vega, tuve, ya batallado. Se llamando a, cuando me ordené sacerdote, la se ordenaba con el monseñor Zacarías Ortiz y el monseñor Gavilán. Muy bien. Concepción venía ordenada a Oula monseñor Ortiz, ¿verdad? Después de la ordenación. Y venía un poco, Víctor, quiero hablar un poco contigo. Se ya, ya, nombreo. Entonces me dijo, una sola cosa quiero decirte ahora que sos sacerdote. Y justamente me hace recordar esta palabra, catábasis. Vos sos sacerdote para la gente, para el pueblo. Catábasis. Reyes hablan de pueblo. Y justamente eso es el sentido de la encarnación. Entonces en la doxa. Tal vez ahora, dice, todo lo que has recibido, esa es la doxa, es la gloria de Dios. El ser nada más y nada menos que el ministro de Dios por el sacerdocio, una vocación tan grande que Dios te ha conferido por mis manos, pero es Dios el que te ha consagrado. Pero upea, aninde saraiti, con añaye teñe punuana,
Are alan de la pichacuera. Rejona, ejenduana, ricuana. Va, évalo y contén. Va, évalo ya pues ahí. Y yo sé, queridos amigos, que esto no es fácil, ¿verdad? Porque algunas veces pues ñandé y que tú ahí de acuerdo a tu formación, a tu estudio o a tu familia. Está ya de coña de la de historia, pero con la cuestión del contexto histórico de cada uno, alguno iba a leer, lleva la oye, a las apisacueras, oye, monguetas, en Dujanguaysa, tiene una capacidad, ¿verdad?, de escucha y también de interpretar y después, como hace todo profeta, de anunciar y también de denunciar. Pero algunas veces así la lleva la reputación de la oficina velande aire una vejina, en fin, monburí como era cora aire mañana y cosas opeyentes la deputa. Andas ahí la dejó ella. Bueno, estas son las cosas interesantes de este verbo, el catábasis, y es lo que hace el Señor. Después baja a Cafarnaún. Ojo, dije, lleva para comenzar la construcción del reino de Dios. Y la segunda palabrita es el permanecer, el meno, permanecer. Significa habitar y mantenerse en pie. Entonces, una vez que Alandrea Pichacuerandi, entonces, no es el momento en el cual nosotros simplemente vivimos la gloria o bajamos hasta cierto punto y después nos vamos y corremos de ahí. No, el menos es mucho más difícil todavía. Permanecer en Él, permanecer en la presencia de Cristo y permanecer y ver la presencia de Cristo, queridos hermanos, es ver a Cristo en tus hermanos. San Juan te dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Jamoya esa peña de Yara, Moña manifiesta en los signos visibles del sacramento que se transmiten a través de tus hermanos y a través de tu comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Antonia, ¿y cómo fue el proceso en el que Carlo se dio cuenta que el Internet podía ser un gran medio de evangelización para llevar el amor de Dios al mundo? Sicuramente Internet es un medio poderoso porque nos permite de realizar, de difundir el Evangelio en todo el mundo, porque en un clic tú estás en todo el mundo. Carlo había comprendido mucho bien esto, es por eso que ha hecho esta exhibición, ¿no? Que tenemos visitas de todo el mundo, que ahora está en todo el mundo. Ma Internet tiene lados oscuros y lados luminosos, ¿no? Como todas las cosas. Sí, sí. Porque el diablo está siempre que piensa cómo portar su parte, ¿no? Sí, sí. Tenemos muchos peligros con Internet, la pornografía, tenemos toda esta basura, la adicción, ¿no? Sí, esta, sobre todo esta gente que te spinge al suicidio, ¿no? Con Internet. Cioè, está una cantidad de basura enorme, pero está también una cantidad de luz enorme. Claro. Porque sabemos que si está una habitación oscura, ¿no? Que tú vas a hacer un rayo de luz. Esto también si es pequeño te ilumina todo la oscuridad. Y quindi pequeña gota de luz puede verdaderamente hacer muchísimo.
Y Carlo había comprendido esto. Naturalmente tenía una capacidad de informática que no era normal, porque a los 9 años hacía programas en C, C++, Ubuntu, Java. Pero él estudió autodidacta, ¿no? Era todo autodidacta, tenía esta capacidad también de utilizar toda la suite Adobe, Final Cut, sabía cómo utilizar el programa para hacer cartones en 3D. E imparò todo solo. Yo pienso cuando es difícil por mí comprender Photoshop. Son años que estudio por decir, ¿no? Cuánto es complicado. Él lo tenía esta capacidad natural. Puede ser porque tenemos un scienziato muy conocido en familia que esta capacidad científica que se llama Ruffini, que es quello de la regla de Ruffini, que es un prozio de Carlo. Puede ser que esto fue un ayudo, non sé, la parte natural, ¿no? La parte de Dios, pero comunque tenía una capacidad increíble. Carlo comprendeva que están las limitaciones de los países, ¿no? Sí, por eso te digo. Y dice, yo con esto no tengo limitaciones, arrivo donde quiero, faccio clic, arrivo en Alaska, arrivo en India, al mundo, en África, donde quiero. Quindi sicuramente si nosotros pensamos bien en Cristo, ¿no? Esto es un medio poderosísimo, porque el Evangelio, ¿no? La buena novela, la teología se puede difundir muy veloz, ¿no? Imagina cómo es veloz. Si San Pablo estuviera en esta época, estaría mandando las cartas en internet, seguramente. Por redes sociales, obviamente. Es increíble. Y por eso, bueno, pues Carlos, el patrono del internet y ha marcado una época y la historia, en ese sentido, de esta modernidad al paso de la humanidad al internet. Certo, ma esta fue un'ispirazione, sicuro, un'ispirazione divina, perché un niño tenía 1998, cuando empezó a usar el computer, empezaba internet, toda esta cosa, e quindi questa intuizione di comprendere che attraverso internet si poteva hacer cosas incredibili, ¿no? Esto sicuramente è un'ispirazione, però tenemos anche che pensare che quando stava Messenger ya con Carlo, però cosa hacía Carlo? Cerraba Messenger porque tenía muchas cosas a hacer. Allora tenemos que ser padrones de este medio, porque el problema es que si yo divengo uno esclavo de internet, que poi me utiliza internet por sus cosas, tenemos que siempre tener una libertad. Y Carlos nos enseña también eso nos lo enseñó que tenemos que ser libres. Hoy con esta inteligencia artificial también es muy peligroso, porque te hacen decir lo que quieren, te hacen bailar con Putin, no sé, te hacen hacer lo que quieren. Es una cosa increíble, es muy peligrosa, porque ¿cuál es la verdad? No se sabe más cuál es la verdad, ¿no? Allora tenemos que utilizar internet siempre per il bien e soprattutto non divenire esclavos. Hoy los niños están siempre con esto móvil, non comunicano más con los padres, comen en una mesa, están todos tiempo con esto, non è normal. Allora il genitore, il padre, la madre tiene que vigilar, porque tenemos que defender nuestros hijos, los jóvenes, que no saben ancora cómo, porque es una cosa nueva, ¿no? Pero Carlos como un maestro de cómo usar internet y las redes sociales. Sí, pero Carlos cerraba. Ese era Carlos, no es que estaba siempre conectado. El problema es tener también la capacidad de decir no, porque la libertad es la cosa más importante. Estos programas son todos programas que son hechos por ganar dinero, ¿no? ¿Quién hace estos programas? No es que el intento es humanitario, es un intento comercial. Allora yo no tengo que ser comprado, ¿no? Tengo que ser libre. Esto es importante. Internet, ma nella libertad. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre
de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, versículo 12. Dentro de nuestro estudio bíblico, este versículo 12, que concluye las bodas de Caná, este es el contexto bíblico, nos dice: después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se detuvo allí varios días. La madre, queridos amigos, significa también para nosotros la misma comunidad, la madre. Jesús proviene del judaísmo siempre. La madre significa de dónde proviene, sobre todo en San Juan. Esta es una expresión maravillosa. Ahí está tu madre, le dirá en la cruz. Esta es tu madre. Eñangare colan de sire. Es decir, tenés que preocuparte de tu comunidad, le dice a San Juan en ese momento. He ahí a tu hijo, vaerela tu hijo. De ello en la bebé San Juan. No, de ello en la bebé Juan Eñangare comí mi tapeare. No. He ahí a tu hijo, porque el hijo es el cristiano, el seguidor de Jesucristo. Y la madre, no es entonces, no le dijo también Juan Eñangare comí la Shesire Eñangare comí María Miriam. No, le dice la madre, la madre. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque la madre significa la comunidad. Y en este caso, la comunidad a la que se está refiriendo, la madre, ¿de dónde proviene el cristianismo? ¿Cuál es? El judaísmo, el judaísmo. En Ñangareco la decire, dice Ñangareco, entonces ahí tienes a tu madre, quiere decir, dentro del judaísmo, como nosotros entendemos la ley, los profetas, todo lo que el Señor fue predicando y nos mostró en este plan de salvación, cuando de Ñangareco hablan de sire, de tu madre, es decir, de tu comunidad. Hablan de comunidad, hablan de pueblo. Hay cual caso ven va evagina peñan de yara y botañan de. ¿Cuál es la historia de la salvación? Entonces, la primera enseñanza, el Evangelio se encarna, queridos amigos, en lo cotidiano. Es la encarnación, incarnis. Lo extraordinario solo fructifica cuando se vive en lo ordinario, en lo cotidiano. O sea, la gracia de Dios, que es lo extraordinario, lo vivimos solamente cuando lo ponemos en nuestra vida, en lo concreto. Una segunda enseñanza es el hecho de permanecer con Cristo. Forma eso nuestro propio corazón. El hecho de permanecer en Cristo. La ñande añetete lleva. Permanecer, el meno, ya eguriñande, meno, griego bebé aina, meno, epitao bebé. Emañá es esa, eñamindu,
Entonces, empapate, eso quiere decir. Porque el permanecer, queridos amigos, es para que uno pueda empaparse de la gracia de Dios. Se llamando a tenido doctores y dice, bueno, ahora uta, bueno, una de esas semillas. Bueno, ahí dice, pea ahí, remoita bella, la de vaso, en tu vaso, así más o menos un vaso grande. A ver, me nejeta la, haré yata, haré motivita, muy haré la platito, y ver, haré yata. Al día siguiente, toda la noche, voy a beber. Tiene que permanecer, ahí está, el menos, permanecer en el agua. Tiene que permanecer ahí. Entonces al día siguiente esa vez medio obupaiteo ella lleva. Muy interesante, muy interesante. Apeare y uta. Apeare por una tontería. Bueno, queridos amigos, ¿qué quiere decir aquí el permanecer? Justamente quiere decir empaparse. Entonces la demonita bebe allá, listo, porque es muy superficial. No llega a entrar. Y de esto nosotros tenemos, pero muchísimas cosas. Yo se mandó a más emisión hacia la chesila, oye, por la torta, o ustacho, en la, imagina, bueno, para hacer todas esas cuestiones, ustacho, torta, oye, pues, o decorar, buena decoración. Pero alguna vez se dice que le bañaba, no sé, creo que era con caña o con whisky, no sé qué cosa. Esto es torta borracha y se llamaban bojeras. Bueno, apeay, como y vea, veo, yo en baite, sea, oye ya, que permanezca, que se vaya empapando. A tu pitao, ve. A ver, se vaya por un tiempito y después, no sé, 2 o 3 horas, lo que sea. Después o decorado, lo que sea, o ya por lo llamó. Pero la palabra aquí, permanecer en Cristo, queridos amigos, quiere decir justamente, es aquello que va a ayudarte a que penetre esa palabra del Señor, que penetre los valores. La ñandela ya no la misa, una vez que o manó a alguien, entonces de permanecer en la palabra de Dios, de permanecer en el camino y en la propuesta del Señor. Pues me veo cada tanto la oño de la imagina, te no servir de más. Te tiene que empapar el agua, la gracia de Dios. Permanecer y dice, a ver, por formal, San Juan, cada momento hay que permanecer unido a la vid y otras cosas más. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que Dios baja para estar con nosotros. Y ya voy a ver, ya pues y paseo mañana y que no me moleste mosquito. Ya yo a ver cuando te coja como mundo coja hasta correr mi pero viaje esa mi va a ver amor, no. Aquí justamente, queridos amigos, el permanecer significa que Dios viene para estar justamente con nosotros. Esa palabra del obispo se me quedó mucho en la cabeza. Ella hablan de pueblo. A muchas veces, entonces, él es fácil para llevar. Algunos gores esa oíla, o yeguaru, oíla pisamboria, juria, o yeguaru. Ay, querido hermano, y yo he visto gente que no quiere hablar. Ahí vende, usted pico se anima a entrar ahí, y ese con un asentamiento, dice. Ese con un asentamiento. Hacia a tereré, a guapene, o lo que sea, y es todo lo contrario, una vez se puede ver a ver, claro que la cultura es diferente, ¿verdad? Y algunas veces uno hasta se puede sentir diferente ahí, no sé, por la formación, por la cultura, etc. Pero reyes, no haré quiero en el enseguida, reiqueta, areicuata, areichata, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? Porque desde el abajamiento, catábasis, lleva, upea y llena, el descender es el que después nos va a llevar a la doxa, es decir, vamos a ayudarle a subir, ¿verdad? Y a dignificar al hombre. Otra enseñanza es que la comunidad es parte esencial del discipulado. A mí que ya hemos a la discípulos, señor, cuántos años, peñan de ya, pues quería hace años de ya, no imagina. Ahora hemos cogido, imagina. No, la comunidad, queridos amigos, es lo esencial. Nosotros crecemos desde que nacemos, estamos en comunidad, y una última enseñanza, queridos amigos, el silencio después del milagro del sagrado. Ojo, allí va, sus hermanos y sus discípulos, y se detuvo allí varios días. Bueno, después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos, y se detuvo allí varios días. El silencio.
el silencio para reflexionar en Yamindu Ure y Kuabe de Yara y Akwende, amba ella va a ope, reñe notar en Baapuela. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.